Shalom, Javerín Yekarim, muy buenos días. Bueno, en esta ocasión vamos a compartir la porción semanal de la Torá para Shat Toledot. Esta comprende del capítulo 25, versículo 19, al capítulo 28, versículo 9 del Sefer Bereshit, conocido comúnmente como el libro de Génesis. La Haftará la podemos encontrar en Malaquías, capítulo 1, versículo 1, al capítulo 2, versículo 7. Lecturas sugeridas en los escritos de los primeros discípulos. Lo podemos ver en la Igeret Shaul, el Ha, Kedushin Barromá, la correspondencia de Shaul a los santos que están en Roma. Y también en la Igeret Ha Tojaja, conocido como Hebreos, capítulo 11, versículo 20, capítulo 12, versículo 14 al 17. Y bueno, como siempre, vamos a hacer un resumen de la Parashat y posteriormente comentar algo interesante, algo relevante en esta porción. Vamos a esperar un minutito a ver si alguien se nos une en este directo y comenzamos. Ok, entonces sin más preámbulo vamos a resumir esta Parashat. Y en el capítulo 25 de esta Parashat podemos ver que tras las plegarias de Isaac, y 20 años de estéril matrimonio de Rivka, finalmente queda encinta Rivka. Logra quedar embarazada. En el capítulo 25 podemos ver que tras las plegarias de Isaac, como dije, y bueno, los dos hicieron plegarias, en realidad. Y al final queda encinta y podemos ver que Rivka sentía en su vientre convulsiones, sentía su vientre convulsionado, por lo cual Hashem le comunicó que estaba embarazada de 2 mellizos y que de ella saldrían 2 pueblos que estarían la mayor parte del tiempo enfrentados entre sí. En la historia podemos ver que el primero que nace es Esaf. Este era peludo. Y tomado de su talón sale luego Jacob. Recuerden que Jacob viene del término Akeb, talón. Entonces, ahí podemos ver que ya desde el vientre materno ya estaban combatiendo a estos 2 gemelos. Y con el tiempo, Esaf se dedica a la caza y a los placeres de la tierra, mientras que Jacob era una persona, nos dice ahí que era inocente, que acostumbraba a estar en las carpas, ya, estudiando. Y en cierta oportunidad que Esaf volvió de su casa, de su tarea diaria que él hacía, Jacob se encontraba cocinando un plato de lentejas. O sea, mejor dicho, se encontraba cocinando lentejas y posteriormente, en un rápido intercambio, Esaf
permutó sus derechos de primogenitura a cambio de un plato de lentejas. Y en el capítulo 26 podemos ver que Ishaq era sumamente acaudalado, o sea, tenía dinero. Posteriormente eh, ganó muchas riquezas, por lo cual Abimelech, rey de la zona, por seguridad le rogó que se fuera de allí. Ishaq excavó nuevamente los 3 manantiales que habían sido abiertos en épocas pasadas por su padre Abraham, los que habían sido excavados por los peones del mismo. Abimelech, al percatarse de que Hashem estaba con Jacob, selló un pacto con él. Y en el capítulo 27 se nos transmite que Rivka ayudó a Jacob para que éste tomara la bendición paterna y la herencia material y espiritual de manos de Esab, en famosa y sagaz estratagema. Ishaq aprecia de que la trampa en realidad sirvió para reconocer que el más adecuado para recibir la herencia familiar era Jacob. A pesar de los métodos poco convencionales que se utilizaron. Esab, furioso, juró matar a su hermano, por lo cual la madre se apresuró a enviar a su hijo preferido, o sea, Jacob, a la casa de su propio hermano, o sea, a la casa de Labán, en la tierra de los arameos. En el capítulo 28 podemos ver que Ishaq bendijo nuevamente a Jacob y también le recomendó, tomar el camino del Galut, del exilio. Confiaba que allá, en el Galut, obtuviera protección y lograra desposarse con una mujer de su familia. Viendo Esab cómo las hijas de Kenaán desagradaban a sus padres, tomó esposas de entre ellas. Y ese sería el resumen de esta parashat, y me gustaría concentrarme en esta ocasión en el pasaje que podemos ver ahí en el capítulo 25 del versículo 23, cuando dice: y dijo Elohim, hay 2 pueblos en tu vientre, y de tu interior saldrán 2 naciones que se separan. Jarín, el nacimiento de estos 2 mellizos, este nacimiento diametralmente opuestos entre sí, representa mucho más que el nacimiento de 2 personas. En realidad, marca el nacimiento de 2 maneras de confrontarse con la vida. O sea, podemos confrontar la vida mediante la fuerza, mediante la violencia o por medio de la palabra y la comunicación. Recuerden que nos dice ahí el versículo 27, dice que los muchachos crecieron. Esab era un hombre diestro en la casa, que sabía cómo engañar a su padre, dicen algunos comentaristas. Dice que era un hombre de campo, o sea, un hombre fuerte, un hombre violento. Y dice que Jacob era un hombre íntegro que permanecía en las tiendas. Y según los comentaristas, permanecía estudiando en la Bet Midrash, en la casa de estudio. Respecto a Esab, el versículo menciona 2 veces que se le dice a él que, o mejor dicho, en la Torá se menciona 2 veces que él es hombre, aludiendo que tenía doble personalidad. O sea, tenía un doble discurso. Su discurso y su acción eran
bien diferentes el uno del otro. En cambio, con respecto a Jacob, menciona solo una vez la palabra hombre, aludiendo al carácter armónico que establece su personalidad. Jacob era un hombre íntegro en todo sentido. ¿Ya? O sea, aquí podemos ver la clara diferencia entre estos dos personajes. Por un lado tenemos a Jacob, que generalmente usa la violencia, ¿ya? Que usa la fuerza de la violencia para infundir el respeto. Y por otro lado tenemos a Jacob, que usa la comunicación, la palabra. Se nos dicen los comentaristas que Jacob y Esab son dos pueblos. Y los comentaristas dicen que Jacob representa al pueblo de Israel, la nación judía, y Esab representa a Roma. ¿Mm? Y podemos ver en la historia, Javerín, que Esab siempre usó la violencia, usó la fuerza para conseguir sus propósitos. De la misma manera, Roma, para conseguir sus propósitos, ha utilizado la fuerza, la violencia. ¿Mm? Y en cambio, el pueblo de Israel, para lograr sus propósitos, ha utilizado siempre la palabra, el conocimiento, la inteligencia. Lo podemos ver como a través del tiempo Israel, a pesar de las persecuciones, del galut, del exilio, ha salido adelante y es un pueblo próspero hoy en día. Y de la misma manera, este tipo de comportamiento lo podemos ver, lo podemos reflejar en nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria, en la forma en que nos conducimos, ¿ya? En nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hijos, nuestros amigos, esposos, compañeros. Tenemos la opción de ser como Esab, violento en su proceder, en su modo de vivir, o como Jacob, estudioso y comunicativo. El poder, acompañado de la violencia, abruma e infunde respeto. Eso es cierto. Pero la palabra es la que siempre perdura y vence. Nada puede contra la calidez de una palabra apropiada. Y esto lo podemos ver reflejado, por ejemplo, en las palabras de Esopo, ¿ya? Que era un fabulista conocido, y podemos ver en una de sus fábulas esta idea que tratamos de plasmar. En una de sus fábulas dice que en una forma de parábola, podríamos decir, ahí se menciona en sus fábulas que el sol y el viento discutían para ver quién era el más fuerte. El viento decía: ¿ves a aquel anciano envuelto en una capa? Te apuesto que le haré quitar la capa más rápido que tú. Eso le decía el viento al sol en esta fábula. Entonces, podemos ver en esta fábula que el sol se ocultó tras una nube y comenzó a soplar el viento cada vez más, con más fuerza, hasta hacer un ciclón. Pero cuando más soplaba, más el hombre se envolvía en la capa. Por fin, el viento se calmó y se declaró vencido. Entonces salió el sol y sonrió cálidamente sobre el anciano. No pasó mucho tiempo hasta que el anciano, acalorado por la tibieza del sol, se quitó la capa. Entonces podemos ver en estas fábulas que el sol demostró entonces al viento que la suavidad, el amor y los abrazos son más poderosos que la furia y la fuerza. Esta parashá
nos sirva como recuerdo permanente que siempre, sin importar la situación, la palabra está por sobre la fuerza. Así que esta sería la enseñanza que podemos extraer de esta para allá de este mensaje que les quería transmitir y compartir la mañana de hoy. Que tengan un Shabbat Shalom, que se nos viene, y un próspero Shavuot.